Radio Mundo Católico tiene el agrado de brindarle a usted la oportunidad de tomar clases de Biblia desde su hogar. Hoy abordaremos el tema Los mártires de Cristo Rey. Para honrar, porque hay que honrar a los mártires que dieron su vida por Cristo y que derramaron su sangre por todos nosotros, por ti, por tus hijos, por mí, por nuestras familias, por cada mexicano y por todos los hombres. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por las vidas, las obras y el martirio de cada uno de nuestros santos mártires, de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Ahora queremos conocer un poco de la vida de los mártires de San Joaquín, del laico Leonardo Pérez Larios, del padre Rangel y del padre claretiano español, que tuvo la gracia también de poder coronar aquí en México su vida con la palma del martirio durante esta persecución contra la iglesia. Pues también era el anhelo del padre Andrés ofrendar su vida y derramar su sangre por la libertad religiosa de México y por la unidad de las familias. Que sus vidas, Señor, sigan siendo testimonio y su sangre siga corriendo en nuestras venas para hacerles justicia y no olvidar su memoria y su glorioso martirio. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mártires de San Joaquín. Escriban: mártires de San Joaquín. ¿Quiénes son? El laico Leonardo Pérez Larios. El laico Leonardo Pérez Larios. El padre, sacerdote, José Trinidad Rangel. El padre, José Trinidad Rangel Montaño. Y el tercer mártir, también sacerdote, de la orden de los padres claretianos, el padre Andrés Sola Molís. El padre Andrés Sola Molís, sacerdote claretiano, religioso, español. Él estaba acá en México como sacerdote misionero, porque ellos son misioneros, y le tocó pues vivir el momento álgido de la persecución contra la iglesia por parte del presidente Plutarco Elías Calles. Él le toca vivir cuando se cierran los templos, el toque de queda, la horca de muchos sacerdotes, cómo tomaban los templos, los callistas del presidente Calles iban tomando los templos, catedrales, seminarios y los convertían en cuarteles. Entonces él estaba en México y él veía la triste situación que se vivía. Y él también anhelaba el martirio. Decía: le pido a Dios la gracia del martirio. Y Dios se la concedió. Leonardo Pérez
el de Lagos de Moreno. Aquí está Leonardo Pérez, el de Lagos de Moreno, que se caracterizó por ser un joven piadoso, también de la Acción Católica de la Juventud Mexicana, un ferviente adorador del Santísimo, un joven de misa diaria, que ayudaba a sus padres en el rancho, pero como era un joven muy movido, se fue un tiempo a vivir a León y ahí trabajaba duro porque quería ser un buen comerciante. Y con el dinero que percibía, pues también aportaba a casa, a sus padres, como un hijo ejemplar. Leonardo se caracterizaba por ser un joven que amaba profundamente a la Santísima Virgen María. A todos lados se le veía con el rosario. Y la gente del pueblo que lo conocían por su fe, por su entrega, era muy popular, muy conocido, amigo de los sacerdotes, un laico ejemplar. Decían que el cielo se hizo para Leonardo Pérez Larios, que él ya en vida pertenecía al cielo. Eso opinaba la gente. ¿Cómo lo veían? Entregadísimo. Sí. Y durante la persecución él asistía a 2 sacerdotes, los acompañaba. En esa época, dado que los templos estaban cerrados, las misas, que eran escasas, eran clandestinas, en casas de fieles valientes que se atrevían a recibir a los sacerdotes y a pocos fieles que cabían en sus casas o en los sótanos de sus casas o en haciendas, para no ser descubiertos por la policía o el ejército mexicano. Entonces todos se arriesgaban. En esa época de la persecución, tener una misa clandestina era de alto riesgo. Muchos que estaban en haciendas o en sótanos eran descubiertos y los mataban, masacraban a los sacerdotes. Y a veces las familias católicas que habían prestado su casa, el gobierno se las confiscaba en castigo, o perdían sus haciendas o sus negocios. El gobierno por todas partes se imponía y quería amedrentar al pueblo católico para socavar la fe e implantar el comunismo, la dictadura del presidente Plutarco Elías Calles, y quería que se aceptaran las 33 leyes más anticlericales para acabar con la fe en México. La persecución ardía y Leonardo era muy valiente, y la gente a veces le decía: ¿que no tienes miedo, muchacho? ¿Que no sabes cómo están por todos lados buscando a los sacerdotes? Y tú que andas con ellos te van a confundir. No importa, estoy dispuesto a dar mi vida y mi sangre por Cristo. No le podemos dar la espalda a Dios en estos momentos de persecución contra su iglesia en México. Sino, ¿qué clase de cristianos somos? ¿Acaso quieren que sea un cristiano cobarde, que me oculte y que niegue mi fe y acepte la imposición de estas 33 leyes? De ninguna manera. Ellos imitaban el ejemplo de los que ya habían muerto por Cristo en la persecución. Entonces Leonardo Pérez Larios se encontraba en un domicilio con con dos sacerdotes, el padre Rangel y el padre Andrés.
que eran muy unidos, que eran muy amigos, y también Leonardo era muy amigo de ellos. Los tres tenían por parte de Dios una hermandad y una fraternidad extraordinaria. Eran como almas gemelas que se entendían, que se querían y luchaban por la misma causa. Entonces ellos estaban en una misa clandestina. Terminó la misa. La misa había sido en el sótano. Entonces estaba en una parte del sótano el padre Andrés, que ya se había quitado sus vestimentas sacerdotales. El padre Rangel estaba ahí en otro lugar, apenas quitándose sus vestimentas, y Leonardo, la poca gente y la familia que se había reunido en el sótano a celebrar la misa clandestina, pues ya muchos se habían ido, solo quedaba la familia. Abajo estaban los tres. Leonardo estaba terminando de guardar todo, los vasos sagrados de la misa, ocultando todo, porque tenían un escondite donde guardaban todo, los vasos sagrados, las vestimentas, todo, las velas, los copones, los purificadores, las palias, todo, porque si entraban, pues no debía haber evidencia. Entonces Leonardo ya había guardado todo. El padre Sola ya estaba de civil, el padre Rangel estaba terminando, cuando entra la policía, por orden del ejército, buscando a Leonardo, porque sabían de la popularidad de ese joven, de Lagos de Moreno, y lo asociaban con Anacleto, con los Vargas. Decían, son de los mismos, de la Acción Católica. En esa época, San Lagos de Moreno, que está tan lejos, pertenecía a la diócesis de Guadalajara. La diócesis de Guadalajara era inmensa. Hoy ya no, la tuvieron que fraccionar y ya está la propia diócesis de ese territorio. Pero en esa época no. Entonces eran de los mismos jóvenes de Anacleto y decían, este es otro líder, que hay que acabar con él antes de que empiece a formar a más líderes. Entonces él ya estaba en la mira. Él sabía que ya era buscado, pero era muy cuidadoso. Pero ya saben que siempre hay Judas, que dieron el pitazo a las autoridades: en tal domicilio, en la familia fulanito de tal, hay algo sospechoso, porque entran personas y después de una hora y media salen. ¿No será que ahí habrá una misa clandestina? Entonces la policía rápidamente rodea, entran y ven al padre Andrés Sola Molís, se le quedan viendo y le dicen: ¿usted qué hace aquí? Soy comerciante. Lo vieron, pero no le creyeron. Pero se metieron más adentro del sótano, como diciendo, aquí va a haber algo. Y vieron a Leonardo. Entonces le dicen: tú eres Leonardo, eres sacerdote, ¿verdad? Dice: no soy sacerdote, soy laico. No, tú eres sacerdote, nos quieres engañar. Soy laico, no soy sacerdote, pero sí soy católico, apostólico y romano. Y en ese momento pues lo matan, lo apresan, y luego entran y viene saliendo el padre Rangel. Se le quedan viendo: ¿y tú qué haces aquí? ¿Quién eres? Señor Rangel. No, se volteaban a ver. Dice: tú eres sacerdote. Dice: tu cara te delata. Dicen que el rostro del padre Rangel
Montaño era un rostro angelical, hermoso, luminoso, que cualquier persona que lo miraba, aunque no supieran que era sacerdote, todos decían: ¿qué rostro de ángel tiene ese señor? Que tenía una mirada, que era un hombre muy recatado, muy callado, muy buscado por la gente. En su parroquia, cuando iban a buscarlo, siempre lo encontraban de rodillas delante del Santísimo. El padre Rangel tenía una devoción grandísima, un amor por Cristo sacramentado. Y él pasaba muchas horas postrado en adoración. Y cada quien se asemeja a aquello que adora. ¿Tú qué adoras? Hay gente que adora el dinero y se metaliza. Hay gente que adora los placeres y se hace hedonista. Hay gente que adora las revueltas y se hace violento. Cada quien se asemeja, se parece a aquello que adora. ¿Tú qué adoras? El padre Rangel adoraba. Él era un adorador desde antes de ser sacerdote. Incluso la persecución ya estaba a todo lo que daba. Y la gente le decía que no entrara al seminario, que cómo se iba a ser sacerdote en estos tiempos de persecución. ¿Cuánto tiempo duró la persecución contra la iglesia en México? Como 30 años, ¿no? Como 10 años. 3 décadas. 3 décadas. 30. Muchísimo. 3 décadas. Una persecución que se prolongaba y se prolongaba. Bajo el régimen de 3 presidentes. Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Entonces, una persecución bastante larga. Los seminarios estaban tomados por el gobierno. Ellos iban al seminario clandestino, en casa. Así hicieron su seminario, y se ordenaban clandestinamente. Entonces la gente le decía al padre Rangel que cómo iba a entrar al seminario en esas condiciones tan peligrosas, cuando por todo México estaban fusilando, ahorcando, quemando y desapareciendo sacerdotes. Y él decía: no importa, estoy dispuesto a morir por Cristo y por mi iglesia. De ninguna manera seré un desertor de mi fe, aún así me cueste mi propia vida. Entonces él se ordena sacerdote, la persecución arrecia y un tiempo el obispo lo manda a Estados Unidos. Entonces él allá hizo estudios en el seminario de Estados Unidos, hizo más estudios que lo formaron más para ser un mejor sacerdote. Después regresa, en medio de la persecución, lo asignan y se hizo muy popular. Y la gente lo seguía por su espiritualidad, por su entrega, de esos sacerdotes que la gente llegaba, él sentado aconsejaba y la gente salía encantada, porque tenía el don de aconsejar, de orientar las almas. Y además el padre Rangel era muy popular por su rostro. ¿Cuál padre? El que tiene rostro de ángel. Ah, sí, ya sé quién. Entonces era muy sonado por ese rostro angelical. Por eso cuando los soldados lo vieron: no, tú eres sacerdote. ¿Cómo que no? Tu cara te delata. Pues lo apresan ahí mismo, se van sobre el padre Sola,
lo apresan también. ¿Cómo no? Tú también eres sacerdote. No, que soy un comerciante. Y entran al cuarto contiguo del sótano, donde había una cama, donde el padre ahí de vez en cuando descansaba, y en el buró se le olvidó guardar al padre una fotografía, porque en días pasados una niña había hecho la primera comunión. Entonces, esa misa clandestina con la familia, para que la niña pudiera comulgar, el padre Sola Molis celebró, le dio la primera comunión a la niña, y pues la familia, para el recuerdo, foto. Entonces agarra a la niña, le toman la foto, el vestido de sacerdote, la niña vestida de blanco. Entonces el padre tenía la foto ahí en el muro. Entonces llegan los soldados, ¿cómo que no? Y agarran la foto. ¿Y quién es este vestido de sacerdote? Eres tú. Entonces lo apresan a los tres, los sacan y se los llevan al cuartel, donde hay otros cristeros que tienen ya también cautivos, y esa tarde organizan rápidamente un juicio falso y sin defensa los condenan a los tres al fusilamiento, porque los culpan de haber descarrilado el tren que iba de Lagos de Moreno a Guadalajara. Y el descarrilamiento fue a la altura del rancho de San Joaquín, donde hubo un descarrilamiento. Entonces querían buscar chivos expiatorios. Entonces dicen, acúsenlos que ellos fueron los que descarrilaron el tren. Entonces ordenan que al día siguiente los fusilen. Los toman con violencia. Era 24 de abril de 1927. Apenas hacía unos días había coronado su vida aquí en Guadalajara con la palma del martirio Anacleto González Flores, Luis Padilla Gómez y los dos hermanos Vargas, Jorge y Ramón Vargas González. Ya hablamos de ellos. Acababan de caer los 4 grandes líderes de Guadalajara. Mira, aquí estamos el 25 de abril. El 1 de abril fue el martirio de Anacleto. Habían pasado 25 días y ya no estaba la presión. Entonces los condenan y al día siguiente, muy temprano, los soldados los suben al tren. Entonces en el vagón los llevan amagados, y cuando llegan al rancho de San Joaquín, pero a una zona despoblada, en una especie de hondanada, a un lado pasaban las vías del tren, y ahí donde fue el descarrilamiento del tren, que todavía se veían los destrozos, ahí detuvieron el tren. Los bajaron a los tres para fusilarlos. Entonces 10 soldados los llevan, los hacen bajar un poco la cuneta, y ahí donde había mucho chapopote y aceite de los trenes, ahí los pararon para fusilarlos. Entonces el padre Rangel y el padre Sola se miran, sabiendo que ha llegado su momento de ofrendar como Cristo su vida. Entonces se arrodilla el padre Rangel y le pide al padre Sola que lo absuelva como sacerdote. Entonces ya lo absuelve, y luego el padre Andrés se arrodilla y le pide al padre Rangel, ahora absuelve. Entonces ya lo absuelve, y luego ya llaman los dos al laico Leonardo Pérez Larios, que también se arrodilla, y le dan la absolución.
Dice, ahora sí, estamos listos para ofrendar nuestras vidas por Cristo. Entonces, los soldados no quieren ni mirarlos a los ojos. ¿Por qué? El miedo. No soportaban. No soportaban. Sus rostros se veían tan hermosos, tan limpios, que no solo el padre Rangel parecía un ángel, parecían 3 ángeles. Los mismos soldados se impactaban al ver la valentía, la firmeza, la entereza. No vociferaban, no maldecían, no gritaban, no se resistían. Eran como Jesús, que fue llevado como un cordero al matadero y no abría su boca. Los soldados no entendían de dónde les venía esa serenidad, esa paz. No se les veía miedo en el rostro. No se les veía un rostro angustiado. No cuestionaban, ¿por qué nos hacen esto? Es una injusticia. Ellos estaban preparados, estaban listos. Sabían que en un instante estarían en el cielo. Ellos ya se estaban visualizando en el cielo. Ellos ya veían el cielo abierto. Las gracias que Dios concede a sus mártires. Por eso los soldados, ¿cómo? Los vamos a matar, los vamos a fusilar. ¿Cómo pueden estar tan en paz, tan tranquilos, con ese rostro inmutable? Los soldados se impresionaban y normalmente ellos fusilaban de frente. No pudieron. Los soldados los voltearon y los van a matar por la espalda. ¿Qué les parece? No podían verles el rostro, porque si ellos estaban en cruz de frente, no se animaban a dispararles. Imagínate lo que veían esos pobres soldados. Ellos estaban obligados por sus generales a ejecutarlos y les dolía, porque ellos sabían que eran inocentes, que no eran criminales, que no eran enemigos, ni violentos, sino dóciles, almas buenas, caritativas, como corderillos mansos. Pues los soldados, al ver aquellos templos, aquellos rostros que no se oponen, que están serenos, que se acaban de absolver y que ellos están escuchando y viendo cómo se absuelven unos a otros, están impactados, tienen hasta miedo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué cuenta le vamos a dar a Dios? Entonces los soldados, no pudiendo, 10 soldados, 10 con sus armas, están amedrentados y les piden, por favor, obediencia. Y todos ellos así mirándolos de frente, los tres. Imagínate los soldados, ¿qué tienen estos? ¿Por qué no huyen? ¿Por qué no corren? ¿Por qué no se defienden? ¿Por qué no maldicen? ¿Por qué no nos dicen groserías? Y más impactan los soldados cuando ellos se ponen de espalda y así los tres así se ponen en cruz, mirando al cielo. Imagínate, dispárales. Y luego por la espalda, la cobardía de los soldados. Pero la orden encima de ellos, tienen que fusilarlos ya. Y ellos morimos por Cristo. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y por la espalda los fusilan. Entonces de inmediato cae muerto Padre Rangel, cae muerto Leonardo Pérez, cae al suelo el padre Andrés Sola Molís, pero está vivo.
Las balas que le pegaron por todo el cuerpo no lo mataron. Entonces él cae boca arriba en un charco de chapopote del tren y queda ahí todo dolido, moviéndose, pero vivo y bañado en su propia sangre. Entonces los soldados se acercan y ven que los otros dos están muertos y ven que el padre Molis está vivo con sus ojos abiertos y respirando y jadeando el dolor de sus pulmones traspasados, y lo ven, y en vez de dar el toque de gracia, ahí se dejan que sufra más. Entonces los soldados se retiran y viene una cuadrilla de los que trabajan reparando las vías del tren. Entonces esta cuadrilla del tren vio a los dos que estaban ya muertos y al otro que estaba agonizando. Entonces los soldados les ordenan a esa cuadrilla del tren: ven esos cuerpos, quémenlos, calcínenlos, que no quede rastro de ellos. Entonces las prostitutas que iban en ese vagón con los soldados se bajaron del tren y les dicen: no, por favor, ya que acabaron con sus vidas de esa forma tan cruel, siendo ellos inocentes, todavía los quieren quemar. Entonces las prostitutas abogaron para que no quemaran sus tres cuerpos. Y las prostitutas, indignadas porque ellas vieron toda la escena, se fueron. Los soldados las habían contratado. Entonces esas mujeres se fueron indignadas al ver lo que aquellos hombres hicieron con estos tres mártires. Entonces ellos ya furiosos se suben al tren y arrancan. Entonces la cuadrilla, pues imagínate el impacto, ya amenazados por los soldados. Entonces, gracias a que las prostitutas se opusieron a que quemaran sus cuerpos, cuando van a partir dicen: bueno, caben 3 fosas y sepúltenlos. Entonces se acercan al padre Andrés, se percatan que está vivo. Entonces el padre les dice: tengo mucha sed, denme de beber. Y con mucho cuidado, estos obreros del tren lo levantan para sacarlo de ese charco de chapopote y lo ponen sobre la hierba fresca y le dan de beber agua, y el padre les agradece, está plenamente consciente, y les dicen: ese que ven ahí, anoten por favor, es el padre Rangel, que pertenece a tal parroquia. Reporten esto al obispo. Aquel joven que está allá es Leonardo Pérez, o sea, él identifica. Y estos obreros del tren están tomando nota. Y yo soy el padre Andrés Sola Molis, sacerdote claretiano español, que estoy en tal parroquia. Entonces fíjate cómo Dios permitió que él diera la identidad, porque los iban a sepultar, pero ellos no sabían quiénes eran y no estaban vestidos de sacerdotes. Entonces muere el padre Sola, lo sepultan y ya quedan olvidados. Entonces Dios permite que él quede agonizante para revelar. Dice: nos capturaron, somos 2 sacerdotes, ahí están todos los datos. Ellos toman y dicen: por favor, denos santa sepultura, pero cuando nos entierren y pongan las cruces, pongan nuestros nombres, identifíquenlos, para que cuando se dé la orden del obispo sepan dónde estamos cada uno de nosotros, para que no quedemos perdidos en la nada, en el olvido. Entonces el padre, ya agonizando, da todas las indicaciones. Imagínate el impacto para estos 4. Y mientras tanto empiezan a cavar con la pala las 3 fosas y sepultan al padre Rangel, sepultan a Leonardo Pérez, pero no pueden sepultar al padre Andrés, que sigue vivo.
Y él está viendo toda la escena, cómo están sepultando. Y él ya ve ahí también su fosa. Padre, ahora sí usted, pero está vivo. Pero como él ya ha perdido mucha sangre, pues ya está muy débil. Les agradece, los bendice. Entonces ya después de 3-4 horas de agonía, el padre ya no puede. Entonces, antes de que termine de articular palabras, el padre decía: Jesús, misericordia. Jesús, misericordia. Jesús, morí por ti, por tu causa, por la iglesia. Jesús, misericordia. Jesús, misericordia. Morí por ti, por tu causa, por tu iglesia. Y el padre iba repitiendo eso. Y así se fue apagando sus palabras. Los cuadros del tren ahí esperando, católicos, sufriendo, llorando, acompañando al sacerdote, hasta que dejan de respirar. Toman su cuerpo, le dan santa sepultura, ponen las cruces, identifican los 3 cuerpos e inmediatamente dan aviso. Entonces Manuel Pérez Larios, hermano de nuestro querido Leonardo Pérez, su hermano más grande que él, cuando les avisan los del tren lo que ha ocurrido y dónde están sepultados los 3 cuerpos, y que enfrente del rancho de San Joaquín, su hermano, lleno de valentía, con gente del pueblo de Lagos de Moreno y con la orden del obispo, se presenta a las autoridades para solicitar el traslado de los 3 cuerpos del rancho de San Joaquín a Lagos de Moreno. Entonces logran obtener el permiso. Entonces van en una camioneta, exhuman los 3 cuerpos después de 5 días que han muerto, en lo que él tramitaba todo. Entonces sacan los 3 cuerpos, los colocan dignamente en 3 féretros y los empiezan a transportar. Pero detienen el cortejo fúnebre en la carretera a orillas de Lagos de Moreno, donde ya tenían preparada una carreta muy digna, muy bonita, ¿sí?, donde iban a colocar los 3 cajones. Como se usaba. Entonces del vehículo los pasan a la carreta, porque la noticia corrió por todo Lagos de Moreno. Entonces parecía que todos los católicos de Lagos salieron a recibir a los 3 mártires de San Joaquín. Entonces empezó el cortejo fúnebre, que después de unos minutos ya no parecía un cortejo fúnebre, una fiesta, sino una verdadera fiesta. Todo el pueblo se agolpó, impactados, dolidos, pero alegres. Y la gente gritaba: ahí vienen los mártires, ahí vienen los mártires. Y la gente corría por las calles al ritmo de la carreta, que iba muy despacio, miles de personas, y todos sacaban rosarios, sacaban escapularios, sacaban crucifijos, sacaban telas, algodones, para ponérselos en el pecho a los mártires, que se impregnaran de su sangre martirial para tener reliquias. Y dice que era una cosa, era un desfile de alegría, que todo el pueblo iba cantando y rezando, y cantaban el himno cristero: que viva mi Cristo, que viva mi Rey. Dice, se escuchaba en todo el pueblo. Dice, no parecía un cortejo fúnebre. Todo el pueblo estaba de fiesta por los mártires. Las autoridades no pudieron hacer nada. Al ver que todo el pueblo se agolpó con valentía
para darle la bienvenida a sus hijos que fueron sepultados dignamente en el cementerio municipal de Lagos de Moreno. Y sus restos, cuando ya se abre la causa, mueren en olor de santidad, como mártires de Cristo Rey, son siervos de Dios, se abre su causa de beatificación y se tienen que exhumar los restos para extraer la reliquia, para pedir el milagro y poder proceder a la beatificación. Entonces hoy las urnas hermosas de madera labrada, pero de tal manera que tú puedes ver sus huesos, porque la madera está entrelazada, pero tiene orificios, tiene cristal, y están actualmente los tres juntos, porque en vida juntos, en el martirio juntos, y actualmente juntos los tres. ¿Dónde están? Cualquiera pensaría que en Lagos de Moreno. Están justo al pie, en el santuario hermoso, en el santuario de los mártires de Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, al pie del cubilete de Cristo Rey. Al pie del cubilete. Hace algunos años, yo armando la ruta de los mártires, me subí a mi carro con mi familia y empecé a hacer la ruta de los mártires, guiado por los libros y el otro libro que pide el Papa. Entonces yo en mi carrito, ahí voy, y ya llegué a Tepa con San Tranquilino, ya me ubiqué, yo con el libro, porque yo iba a hacer la ruta de los mártires. Pero para hacer la ruta de los mártires, pues yo tenía que haberla hecho, y si no, ¿cómo iba a guiar? ¿Y a dónde iba a guiar? ¿Y cómo iba a explicar? Entonces ahí voy yo, es tan emocionante eso, cuando vas a la aventura. Entonces yo iba haciendo mi mapa, mis anotaciones, y yo emocionado, ya en Tepa, y luego ya, vamos, ahora el que sigue es Santo Toribio. Pero algo ocurre. De pronto la gente se te acerca, y gente que ni te conoce y que ni conoces, pero algo descubren. Y yo iba saliendo de Tepa, ahí con el mártir, y me dicen: ¿y por qué no va a donde mataron al padre Esqueda? ¿Y dónde está eso? Pues salga por la avenida principal, y en el kilómetro tal, del lado izquierdo, va a haber muchísimos árboles, y ahí se destaca una torre. Ahí está. Y está el árbol original. Y yo, ¿en serio? Sí, pues ahí voy. Ya llego ahí. Y efectivamente, pues nuevo lugar aquí. Ya tengo el lugar del martirio. ¿No estaban en los libros? No, eso no está en los libros. Entonces ya dije: mira cómo el Señor te pone ángeles. Y los ahora San Juan, ¿dónde está el padre Esqueda? Pues si ya vine aquí, yo no era mi intención. Yo no iba a ir para allá. Dije, ya pregunté ahí. Entonces, ¿dónde están sus restos? Pues están ahí, en San Juan de los Lagos. ¿Pero en qué parte? Pues en tal parroquia, tal domicilio. Ahí voy. Llego y efectivamente. Y me recibe el padre, me llena de reliquias. ¿Qué anda haciendo acá? El padre me reconoció. Usted es de María Visión, Pepe González, ¿qué anda haciendo acá? Pues padre, estoy armando la ruta. Perfecto, y me da un montón de reliquias. Y me da folletos y todo. Dice: sí, traiga peregrinos. Dice: nadie los visita, mire, está solo. Ya fue donde lo mataron, donde está su árbol. De ahí vengo, padre. Dije: y está solo. Dice: sí, nadie les hace promoción. Entonces vengo de regreso y voy para el cubilete. Y dije: voy a subir al cubilete. Hace mucho tiempo que no subo. Entonces voy en mi carrito, ya en las calles empedraditas, que de pronto veo un santuario solo.
Dije, bueno, subo y luego cuando baje me meto a ver bien, porque se ve muy bonito. Y ya subí al jubileo, y estuve, nos tocó misa, estuvimos en la misa, no, pues padrísimo, esa mañana había estado increíble, ya era la tarde, allá comimos arriba, entonces ya bajamos y ¡fum! Que me paso del santuario. Ya me pasé, ya me regresé, ni dónde estacionarse. Pues ahí me puse hacia un ladito de la carreterita. Pues vamos a ver qué encontramos en este santuario. Yo subí esas escaleras, muchas escaleras. Entro, ni un alma, nadie. Yo miraba a todo, nada. Y de pronto, ¿qué es eso? Y veo así un pendón gigante del padre Rangel. Y al pie, su urna de cristal con sus huesos. ¿Cómo es posible? Y luego volteó del otro lado y un pendón de Leonardo Pérez Larios. Y ahí su urna de cristal con sus huesos. Y luego volteó del otro lado y el padre Sola Molís, otro pendón gigante con su rostro de cuerpo completo. Y ahí las tres urnas, mártires de San Joaquín. No es cierto. Y esto es real. Tan expuestas. Y fui a la sacristía, fui a la notaría, di la vuelta. Nadie. Dije, mira, yo bien puedo agarrar las urnas. Subo mi carro y luego volteó al altar, y en el altar mayor, gigantesca la cruz, con los huesos de este tamaño de los 25 mártires mexicanos. Y a un lado, un retablo de madera precioso con la Virgen de Guadalupe, y de un lado y de otro, los huesos de ese tamaño de todos los beatos, Anacleto, todos los beatos. Yo digo, aquí están todos. Y yo, ¿y esto qué es? ¿Y por qué no hay nadie? Y yo salía, ¡hey! ¿Quién está aquí? ¿Un sacristán? Nadie. Yo dije, ¿cómo es que esto está abierto? Cualquier persona se puede robar la reliquia. Nadie. No, pues me quedé ahí con mi librito, llorando. Saludé a un mártir. Te acerca, está el cráneo completo de cada uno de ellos, sus huesos. Incluso se ven los dientes de Leonardo, que tiene coronas de oro. ¿Sí? Dije, mira, trae varias coronas que le puso el dentista a Leonardo. Ahí están todos, se ven perfectamente. Tomé fotos, estábamos felices. Dije, qué descubrimiento, me los encontré. Ya tomando nota de todo. Ya cuando me iba, estuve como 1 hora y media. Cuando me iba, viene una niña, así, toda de pueblito, mugrosita, jugando. Oye, niña, ¿qué es esto? Pues el santuario de los mártires de San Joaquín. ¿Y por qué está solo? Pues nadie viene, nadie lo visita. Todo el mundo pasa, Cristo Rey baja y se va. Y el obispo hizo esto para honrar a los mártires. Y pues ya vi, aquí están concentradas todas las reliquias. ¿Y quién es el encargado? Dice, por allá anda mi papá y mi mamá. ¿Sí? Pues a ver, háblales. Ya la niña se va por ahí, cruza unas plantas que estaban por ahí. Hay una casita, son los cuidadores. Y ya salió ahí el sacristán, todo mugroso, que andaba ahí echando talacha. Y le digo, oye, ¿quién es el encargado? No, pues aquí el padre me deja a mí. Aquí vivo mi esposa y yo y mi niña. Le digo, a ver, explícale. Ya me explican. Sí, dice, pero es una pena. Le digo, no, ¿y por qué no han puesto una manta que cruce toda la calle con una flecha que diga Santuario de los Mártires de San Joaquín y pongan sus fotos? Dice, sí, ¿verdad? Y pues claro, nadie se entera, está muy escondido, y cómo es posible que aquí tengan tan expuestas. Le digo, ¿no te dan miedo que se las roben? No, dice, nadie viene. Dice, aquí puede estar 1 hora, nadie viene. Es rara como usted que llegue una persona. Digo, no, pues dile al padre que tiene que poner una manta, que les tiene que hacer más publicidad. ¿Cómo es posible? Entonces así nos descubrí. Y ya cuando yo fui en peregrinación con mi autobús, pues ahí llegamos, solos, todo el grupo solos, para nosotros, los mártires de San Joaquín.
Y luego ya de ahí yo en mi carro me fui, me fui a Tototlán a encontrarme a otro sacerdote mártir, al padre Salzabar Reyes. Ahí está la columna donde lo amarraron, donde lo tuvieron 3 días sin agua, sin comer y quemado, porque a él cada noche lo iban quemando por partes. Le quemaron sus pies, le quemaron sus manos, le quemaron su rostro. Y el padre vive. Los soldados hacían una fogata en la noche para ellos calentarse y beber ahí, echando balazos, gritando, tomando, y al padre lo tenían amarrado y luego le acercaban el rostro a las brasas durante horas y su rostro deformado y hinchado. Y luego ya le desataban las manos y se las ponían así cerca del fuego durante horas para que se le quemara. Y luego los pies, así, 3. Imagínate el tormento de ese santo sacerdote. 3 días lo fueron quemando por partes. Y durante el día, eso hacían durante la noche los soldados. Y durante el día lo ataban a esa columna que todavía está fuera de los atrios, lo amarraban de pies y brazos, con las manos desampolladas, su rostro ya irreconocible, sus pies, y ahí lo dejaban al calor del sol. Y el padre les gritaba: agua, agua, por caridad. Se burlaban de él, lo escupían, lo golpeaban, lo torturaban. Dice la gente que se escuchaban los gritos del padre en las noches cuando lo volvían a poner al fuego, quemándolo lentamente. Entonces llegué también ahí. Era un lugar que yo anhelaba estar ahí con el padre Salzabar Reyes. Y luego ya ahí mi carrito continué hasta que armé la ruta, y ya fue cuando ya invitamos a peregrinos y llenamos un camión de barcos. Toda una aventura. Pues también tú me acompañaste una vez, ¿te acuerdas? Sí. Y fuimos ahí con los mártires. ¿Te tocó? Sí, sí me tocó. De los mártires de San Joaquín. Bueno, ya después me van a acompañar a otra, ¿verdad que vale la pena a los lugares? No es lo mismo saber de ellos que ir y ver ya sus urnas, sus santuarios, el lugar donde los mataron, porque ahí mismo, donde está el santuario, a un lado, el padre hizo un museo, padrísimo, lleno de fotografías, y están las vías donde los mataron, en el kilómetro 561, te pone las fotografías. Incluso el padre se trajo parte de los rieles. El padre mandó cortar los rieles del tren donde los fusilaron, y ahí los tiene en el museo, el bloque de la viga del tren con partes de los durmientes. Todo eso está en el museo. El padre ha hecho una labor, y el padre dice: yo ya le dije a Dios, yo ya hice lo que me toca, ya hice su santuario, conseguí el permiso para traer todos los huesos, ya tengo aquí las 3 urnas, el lugar está bellísimo. Y luego hizo una tienda de reliquias de los mártires, hizo el museo, y dice: lo que me toca a mí ya lo hice, pero no viene nadie, y yo le pido a Dios. Yo pensé que iba a ser un lugar de mucha afluencia de peregrinos, pero con dolor descubro que los mexicanos no saben nada de sus mártires. No saben, ni los conocen, ni sus nombres, ni los lugares donde están sus urnas, ni dónde los mataron, ni por qué los mataron, ni quién los mató, no saben nada. Entonces, ante esa ignorancia del pueblo, pues, ¿a quién le importa? Mártires de San Joaquín, o sea, no tienen ni idea de quiénes son. Y luego pones: mártires de Cristo Rey. Ah, cristeros. No son cristeros. Ellos no estaban echando balazos, matando soldados. No confundas. Unos son los cristeros y otros son los mártires de Cristo Rey. Y la gente piensa: ah, cristeros.
Estos no eran cristeros. ¿Queda esto claro? Ellos no formaban parte del ejército cristero. José Sánchez del Río sí, que era el abanderado que les conté hace 8 días y que le da su caballo al general. ¿Se acuerdan? Sí. Y sus hermanos ahí estaban también. Había 2 frentes, estos y el ejército cristero. Entonces la gente piensa que son los mismos, porque esa etapa se llama la cristiada en México. Entonces confunden a estos santos con los cristeros, ¿no? Unos son los cristeros y otros son los mártires de Cristo Rey, que son mismos. Estos no fueron cristeros. Entonces el padre me decía, pues Pepe, ¿qué hago? Ponga más mantas, ya pongo. Y la gente pasa en los camiones y no se detienen. Unos clavos para que se pongan. ¿Cómo? Unos clavos para que se pongan. Ponga aquí una pluma para que se detengan y miren ahí. Dice, sí, y ya mandó a hacer un estacionamiento enorme el padre. Dice, yo ya hice lo mío. Yo ya preparé para grandes peregrinaciones. Ya Dios dirá en su voluntad cuándo. Y bueno, padre, al menos ya vine yo con un camión. Y luego volví con otro y con otro y con otro. Hice varias. Y el padre me decía, sí, muy bien. Dice, tú sigue promoviendo. Dice, de vez en cuando llega gente. Y ya muchos alumnos te los voy a mandar para que vayan con sus familias un fin de semana. ¿Conoces al padre Olivera Rabasi? Él dice lo mismo que tú. Sí, él es un experto en los mártires y él tiene muchos programas de mártires. Y él es un argentino. sacerdote argentino, especialista. Él hizo estudios en la pontificia sobre ellos y ha venido aquí a Guadalajara a dar retiros de los mártires. Y él también dice, estoy impresionado. Dice, cuando yo vine a México, yo creía ingenuamente, como sacerdote argentino, yo creía que cuando iba a entrar a México, todos los mexicanos conocían a sus mártires. Y fue la sorpresa. Conocen más a los mártires gente del extranjero que los propios mexicanos. Y luego dicen, bueno, al menos Guadalajara, porque fue la ciudad, ahí fue el epicentro de todo esto, y ahí está la mayor concentración, y ahí se está haciendo el santuario de los mártires en el Cerro del Tesoro. Y el padre Rabasi dice, bueno, si ya en todo México no, pues en Guadalajara sí. Dice, no entiendo a los mexicanos, en la riqueza que tienen y no la han descubierto. Tienen ahí guerreros intercesores y los tienen olvidados. No les han hecho justicia. Y miren, los que escribieron los libros son extranjeros. Son extranjeros. Los que escribieron los libros de los mártires, el padre Tiberio Munari, sacerdote italiano. El otro de los mártires, el padre Habers, sacerdote alemán. Y el padre Habers, que estuvo aquí en Guadalajara, y el padre Tiberio decían, ¿qué pasa con los mexicanos? O sea, no sabe nada. Y ya el padre Tiberio estuvo promocionando su libro. Y me decían, ven, no hay respuesta. Nadie compra mi libro. Y luego voy haciendo promoción y empiezo a hablar de los mártires. ¿Y quiénes son? ¿Y qué hicieron? ¿Y eso cuándo fue en México? ¿A poco aquí en México tenemos mártires? A ese grado. Dice, bueno, pues yo le dije al Señor, yo ya hice mi libro, Señor, yo ya aporté como sacerdote extranjero. Dice, pero nadie promueve. Así que esto les dé celo para que México vuelva a rescatar la memoria y la intercesión de los mártires. Amén. Señor, danos la gracia para hacerle justicia a nuestros santos mártires, que desde el cielo abogan y piden por nuestra nación mexicana y por la unidad de todas las familias en el mundo entero. Nos confiamos a su poderosa intercesión para que conservemos la pureza de la fe y nos mantengamos siempre firmes en tu palabra y en nuestras convicciones católicas. Amén. Amén.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En radiomundocatólico.org hemos abordado el tema Los mártires de Cristo Rey.